ya cuando Sí, la la tengáis. vemos, la Sí. vemos. Bueno, como decía, en esta ocasión se van a presentar dos talleres y bueno, y esto trae consigo una cosa que es positiva, que es la posibilidad de poder concentrar en un mismo día, al mismo tiempo, más temas, pero por otra parte también tiene la desventaja que son muchos temas que hay que concentrar y que por tanto quizá a lo mejor puedan tener más dificultades técnicas para su comprensión. No obstante, voy a procurar ser concreto, claro, preciso, y damos paso con el primero de los talleres, que sería el tercero. Y aquí vuelvo a repetir que hay que hacer una precisión, y es que, habida cuenta de que los dos talleres, que las diapositivas de estos talleres van a ser comentadas brevemente para posibilitar su total exposición, sin embargo, sí que es verdad que, bueno, que hay mucha más información que la que yo pueda ir comentando. No obstante, los documentos que se presentan se van a entregar en su totalidad, y luego hay también alguna documentación que son expresivas de algunas de las herramientas que se van contando, que en concreto no se refieren a ninguna entidad, sino que se ha puesto algún logo con el fin de dar apariencia de que efectivamente son herramientas y documentos que se pueden materializar. También comentar que las preguntas que se vayan generando a lo largo de la exposición pueden ser detalladas en el chat para ser respondidas a la finalización. Bien. A ver, en principio, como nota introductoria, pues voy a comentar que dos de las claves del éxito en la implantación de un modelo de gestión empresarial y en particular de un órgano de gobierno son, por una parte, el desempeño adecuado del liderazgo y, por otra parte, el compromiso del órgano de gobierno, Consejo de Administración, Junta Directiva y de la alta dirección con el establecimiento de una cultura ética, gobernanza y de respeto a la ley. Estas reglas básicas determinarán la integración de todas las actividades y ámbitos de la organización, de principios, valores y herramientas necesarias que satisfagan y mejoren nuestras necesidades y expectativas que los grupos de interés nos demandan, al tiempo que se continúen prestando servicios que puedan ser calificados como sobresalientes. En este tercer taller que organiza el Foro de Empresas Socialmente Responsables de Málaga, vamos a tratar de dar respuesta precisamente a una serie de interrogantes que tienen que ver con esto que hemos comentado, que son precisamente de todo el sistema de gestión de gobierno corporativo, la parte que hace referencia a la dirección, liderazgo y dirección, teniendo en cuenta la parte de contexto que ya se dio de una forma concreta en el taller anterior, y también hoy vamos a ver parte de lo que sería la planificación, el tercer taller, y el cuarto taller, como vamos a ver posteriormente, pues se va a concretar una serie de aspectos que tienen que ver con el contexto normativo que las empresas tienen que tener en cuenta como para poder implantar un buen gobierno corporativo. Este tercer taller, pues básicamente va a hablar de dirección, liderazgo, responsabilidades, cultura, planificación e integración, y también comentaremos algunos de los documentos que en su momento se van a colgar en la página web del foro. Bien, pues sin más, comenzamos con la parte del primero de los contenidos de este taller, que sería la parte de dirección. En este sentido, vamos a ver, en primer lugar, cuál es el papel de la dirección dentro de este nuevo modelo de empresas sostenibles. Como ya comentamos en el taller anterior, de la empresa operativa o de la empresa tradicional, de un corte estructural más tradicional, más operativo, vimos cómo las empresas tenían que ir adoptando un camino que la llevase hacia lo que hoy se entiende como empresa sostenible. Aquí, básico, el nuevo estilo de dirección y liderazgo como motor e impulso de esta nueva organización, centradas, como hemos comentado en varias ocasiones y volveremos a reincidir, en la ética, el cumplimiento y la gobernanza. Y luego, finalmente, vamos a ver cómo el sistema de gestión puede articular y estructurar este nuevo estilo, formando el sistema de buen gobierno corporativo.
En concreto, las dos funciones más importantes que tiene la dirección en este nuevo modelo sería el propósito, la visión estratégica, cómo impulsan un propósito y una visión con una estrategia determinada orientada a este modelo de buen gobierno corporativo, y cómo se comprometen y cómo impulsan una cultura y de la organización de liderazgo que le permita llegar a implantar este sistema. Como se ha dicho, los elementos de esta nueva dirección serían dos: el propósito, la visión y estrategia, que trae consigo un análisis del contexto, del ecosistema en donde se desarrollan las actividades, métodos para conocer necesidad y expectativa y construir un diálogo con los grupos de interés, construir un modelo de valor basado en las reglas y principios de gobernanza que ya establecen algunos estándares que han aparecido recientemente, como es la UNE ISO 37000 de 2022, cómo esta dirección ha de planificar unas estrategias que lleven al éxito en cuanto al cumplimiento del propósito y también al desarrollo de los enfoques determinados para alcanzar una nueva visión que tiene que ver con el buen gobierno corporativo, y cómo desarrollan un método de gestión que articule y estructure todos estos elementos, que en este caso sería un modelo de gestión de buen gobierno corporativo. En cuanto al otro elemento, que es la cultura, la innovación y la creatividad, pues de alguna manera serían también impulsores de este nuevo cambio que va a hacer que las empresas de corte tradicional se dirijan y desarrollen una gestión que sería acorde con el nuevo modelo de empresa sostenible. En este caso, cómo la dirección se compromete con el cambio, cómo lo impulsan, cómo crean las condiciones y cuáles serían los elementos que finalmente van a generar esa gestión del cambio, cómo potencian la innovación y la creatividad como herramientas de cambio, y cómo potencian la formación y las competencias para que todas las personas de la organización puedan también formar parte de este nuevo enfoque con el buen gobierno corporativo. Respecto al tema de liderazgo, vamos a hacer algunos comentarios en el sentido de qué es y cómo se asume, cómo se relaciona con el buen gobierno corporativo, que muestra si actividades concretas de liderazgo se esperan del órgano de gobierno, del órgano de buen gobierno corporativo y de la alta dirección, cuáles son los contenidos de esta política, de la política como instrumento de dirección de buen gobierno corporativo, quién debe ocuparse de la adecuada asignación de contenidos del buen gobierno corporativo dentro de la organización, y cómo se establece la delegación y cuáles son los instrumentos que se ponen al alcance de las personas delegadas, y por último, cómo esto puede afectar a los terceros, a terceras personas, a terceras partes o a otro grupo de interés de manera responsable. Bien. En relación con, como se dice, con el tema de liderazgo, bueno, pues en concreto, la primera referencia que hay que hacer es que, en el sentido de que estamos comentando, el liderazgo no se refiere solamente al que asume el que tiene la máxima autoridad o poder dentro de una empresa, sino que se refiere a toda la organización. Por tanto, el impulso del máximo directivo a toda la organización para que asuma esta nueva forma de conducirse, forma parte de la responsabilidad de la alta dirección, y por tanto cómo se organiza y cómo se actúa es un elemento clave para conseguir este nuevo liderazgo que, como comento, es de corte organizacional. ¿Cuáles son las herramientas que permiten el poder abordar con éxito, de una forma articulada, este nuevo liderazgo? Pues tenemos herramientas que, por fortuna, muchas de ellas se encuentran estandarizadas y concretadas en métodos que son voluntarios, pero que permiten desarrollar este esquema con estas herramientas que van a permitir asegurar que este nuevo modelo de dirección es el deseable y el que se alcanza.
con una serie de hitos determinados y que lo encontramos en el conocimiento de lo que sería el contexto o el ecosistema, utilizando herramientas que ya son tradicionales como las de DAFO, para conocer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. También modelos de comprensión, de diálogo con grupos de interés, teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y expectativas. Modelos también metodológicos para la elaboración y despliegue de un marco estratégico que permita asegurar esta nueva visión que forma parte del buen gobierno corporativo. Y otras herramientas que tienen que ver además con la línea de gobernanza. Ahora veremos la triple dimensión de este nuevo modelo, y en este caso la gobernanza con herramientas como la formulación de un manual, de un programa de gestión de gobierno corporativo, como el código ético instruye y articula todos estos nuevos elementos, reglas y principios de buen gobierno corporativo, y algunos estándares y normas que permiten precisar cómo se pueden tomar decisiones y conseguir el propósito que se quiera alcanzar con este nuevo sistema, que son aquellas que están estandarizadas en normas como UNE 19.601, la anterior de 19.600, que como ya sabéis ha sido anulada por la también reciente UNE ISO 37.301 del año pasado, de 2021, otros modelos que nos proporcionan también reglas y métodos como la gestión del riesgo, basada en la ISO 31.000-2018. En definitiva, unas herramientas que nos van a permitir el configurar un buen sistema de gobierno corporativo sobre la base de la dirección y el liderazgo. También se ha comentado que ese doble elemento de la dirección, de este esquema lógico de las empresas sostenibles y también de empresas sobresalientes, tal como las configura el modelo FQM, sería cómo se alimenta, cómo se gestiona la voluntad de toda la organización como para poder implementar un sistema de buen gobierno corporativo. ¿Y cuáles son las actividades de impulso, las actividades que tienen que ver con ese cambio y con esa gestión de la cultura corporativa? Bien, en este caso, las actividades pues, van a tener que ver con esta triple dimensión del nuevo modelo, que como os he dicho sería la del comportamiento ética, y su base configurada en la ISO 26.000, pero también en una serie de normativas y herramientas y requisitos que le son aplicables basados en los códigos éticos y de conducta, las políticas como instrumentos que definen cómo formalmente definen ese esquema de nueva dirección, y el manual o programa. El otro elemento hemos dicho que sería de los tres, en la gobernanza, y cómo esta desarrolla en un marco que es un marco voluntario, como puede ser la 37.000, pero en otras normas de aplicación también exigible, que se contempla en la legislación, en diversas normativas de legislación española. Y por último, el tercer elemento, que sería el cumplimiento normativo como base fundamental en la estructura de este nuevo gobierno corporativo, que fundamentalmente se centra en la sostenibilidad como base de desarrollo tanto del presente como del medio y de largo plazo. Este conjunto de principios, que son los tres principios, vuelvo a repetir, ética, gobernanza y por supuesto cumplimiento, tiene una serie de materias que serían los elementos del sistema de buen gobierno corporativo, que sería contexto, que como se ha dicho, se habló en el tercer taller y se volverá a hablar en el próximo en relación con el tema normativo, pero también otro elemento que es el liderazgo, del que forma parte hoy en el taller de hoy, y la planificación, la materia de apoyo, operaciones, evaluación y mejora. En cuanto a cómo se estructura y se articula todos estos elementos en el sistema, bueno, pues consideramos que hay tres niveles. Un nivel que sería de la dirección, que tiene que ver con los instrumentos y herramientas que hoy vamos a comentar, que serían los elementos de dirección y de impulso o desarrollo de la nueva cultura, y tienen que ver con elementos del sistema que tienen que ver con herramientas de nivel 1,
que sería proceso, procedimiento e instrucciones que tienen que ver con elementos de contexto, dirección y planificación, y ahí podéis ver cuáles son esas herramientas y esos documentos que estructuran y que integran se integran dentro del modelo. Luego hay un segundo nivel, sería el nivel de gestión, que lo configurarían también procesos y procedimientos e instrucciones, pero que tienen que ver con requisitos de apoyo, operación, evaluación y mejora. Estos nuevos requisitos los vamos a ir viendo en nuevos talleres, que tienen que ver con los talleres pues 5, 6, 7, 8, 9, 10 y básicamente 11. Y por último, el tercer nivel en la estructura de este nuevo gobierno corporativo, que sería el de las operaciones, que son operaciones que se desarrollan en cada uno de los requisitos, de los 7 requisitos de este nuevo modelo de gestión, y que se desarrolla mediante programas, métodos, estándares y hojas de cálculo. Bien, ya hemos dicho que uno de los documentos clave en este modelo sería la política. Ya veremos en un taller concreto, quiero recordar que es el quinto, vamos a ver realmente cómo el sistema de gestión de buen gobierno expresa la voluntad de su órgano de gobierno en relación con su sistema y las concreta en los elementos que la conforman. En este taller analizaremos pues, este proceso de configuración de esta política, quiénes participan y cuáles son los elementos que la definen, que tienen que ver precisamente con fines, con las actividades, con la misión o el propósito de la organización, la visión, los valores, ese nuevo modelo de valor que configura, la que ha de configurarse como uno de los principios facilitadores de la gobernanza, el alcance y los compromisos. También otro de los elementos clave de este modelo de dirección de buen gobierno corporativo sería el Código de Buen Gobierno Corporativo, que tiene la finalidad de promover pues, que todas las personas vinculadas a la organización posean un sistema documentado centrado en principios y compromisos de la cultura, gobernanza, cumplimiento corporativo, normativo y de otros requisitos que les son aplicables y que tienen que ver con las materias que les son relevantes y con su relación con los determinados grupos de interés. Cómo se organiza, cómo se implementa y cómo se desarrolla los códigos éticos será objeto más adelante por parte de un taller que posiblemente nuestros compañeros lo desarrollen en su momento, y nosotros en el taller 5 lo que vamos a ver solamente es el contenido concreto y básico que tiene que ver con la implementación de un modelo de gobierno corporativo y que por tanto vamos a ver cuál sería su objeto y su finalidad, su justificación normativa de aplicación exigible o voluntaria, el alcance y los destinatarios, la metodología que vamos a utilizar para estructurarlo, cuáles son los elementos que lo sostienen, que tienen relación con el manual de buen gobierno, pero también con los principios y conducta, los principios de ético y conducta, y finalmente cómo se evalúa con el fin de configurar una metodología que nos permita avanzar hacia la mejora continua de un sistema, del sistema de gobierno corporativo. Básicamente hablaremos del modelo de este modelo, basado que también se documenta en un manual que va a concretar una serie de elementos que van a configurar la organización y la gestión basado en una serie de parámetros que son exigibles por parte de la normativa, en este caso concreto del Código Penal, de su artículo 31 bis, numerales 1 a 6, en donde básicamente este manual documentado a identificar las actividades dentro de sus contextos, pero también tiene que establecer aquellos procedimientos de formación que van a configurar la nueva cultura e identificar los recursos que son necesarios para garantizar el sostenimiento del sistema, como a través de qué sistema de información se van a canalizar la comunicación de estas irregularidades, cuáles serían los procedimientos disciplinarios que se pondrían en marcha
en caso de que se detecten o que se puedan probar que efectivamente los ilícitos se pueden materializar y por tanto pueden dar lugar a situaciones indeseables. Y por último, cómo se verifican, cómo se confirma y examina el sistema con el fin de asegurar su propia conformidad. Estos serían los elementos que van a configurar ese manual, que como digo, formará parte del taller número 5. Otro de los elementos de la dirección sería uno que sería un elemento básico, sería el tema de cómo la dirección dentro de su esquema es capaz de hacer que las personas que configuran la organización pues puedan asumir las responsabilidades, ¿no? Uno de los principios fundamentales, de la gobernanza, de los que facilitan los resultados de gobernanza, que son un buen desempeño, un buen comportamiento y una administración responsable, pero una de las bases y de las claves para que esa gobernanza se pueda llevar a efecto es cómo se asignan, cómo se documentan y cómo se identifican esas responsabilidades y además cómo se delegan con el fin de que las personas delegadas o autorizadas puedan desarrollarlo de conformidad con esquemas que desde la dirección se marca. Se ha preparado, se va a entregar un procedimiento que precisamente tiene una serie de aspectos formales, como aquí se identifican, para articular y construir esas responsabilidades. ¿Y cuáles serían los elementos de gestión? Básicamente su justificación, las competencias, las declaraciones de compromiso y de ausencia de conflicto de interés, y también de delegaciones de facultades, porque como aquí se ha comentado, todos estos procedimientos, incluyendo este de responsabilidades, pues de alguna manera integran aquellos que tienen que ver con la ética, con el cumplimiento normativo, en este caso es cumplimiento normativo penal, pero también cumplimiento normativo de algunas de las directivas de la Unión Europea, que ya se han traspuesto por el gobierno y también están mediante algunas órdenes que tienen relación con los beneficios que va a reportar a las empresas que se beneficien de los fondos de recuperación. Y finalmente, cómo se desarrollan y reflejan las delegaciones de facultades. Bien, en definitiva, se trata de documentar cómo la dirección asigna, comunica, delega y supervisa las responsabilidades de buen gobierno corporativo y dota de competencia a todos los miembros de la organización. Comentar también brevemente que de esta manera, en el caso de que se desarrolle estos procedimientos, esto no quiere decir que hayan responsabilidades de la dirección, de la alta dirección, que no pueden delegarse, como son las responsabilidades que tienen que ver con las de elegir a las personas que van a configurar la alta dirección a su equipo, y también otras responsabilidades que tienen que ver con la de la supervisión o la de responsabilidad de vigilar con que una vez que se desarrollen y se deleguen las responsabilidades, pues aquellos que la asumen la puedan cumplir. Por lo tanto, hay funciones que se pueden delegar y hay otras funciones que básicamente no se pueden delegar. Precisamente esas funciones que no se pueden delegar, que tienen que ver con las funciones de elección y de supervisión, son aquellas que luego habrá que garantizar y que concretar en el caso de que otra instancia o una autoridad externa pues puedan llamarnos a la puerta para ver si efectivamente estamos cumpliendo con aquellos cometidos normativos que nos imponen tanto las obligaciones legales existentes como aquellas mismas que nosotros nos obligamos con el acuerdo que alcanzamos con nuestro grupo de interés o con nosotros mismos en relación con las actividades que estamos desarrollando. Bien, hablemos ahora, perdón. Bien, vamos a ver ahora el tema del motor, la cultura como motor de cambio, como gestión del modelo de la empresa tradicional
a la empresa sostenible. La cultura, básicamente, y de acuerdo con algunas terminologías que aparecen tanto en los textos, fundamentalmente no es un concepto jurídico determinado, pero sí que existen algunos métodos, algunos estándares que la conceptúan como el conjunto de valores, ética y creencias que existen en la empresa, que interactúan con estructuras y sistemas de control para producir normas de comportamiento que conducen a obtener los objetivos derivados de la aplicación, en este caso de la norma, o en el caso que estamos tratando del sistema de gestión de buen gobierno. Aquí esto no es fácil, queremos cambiar a toda la organización para que nos sigan. Nosotros somos líderes del cambio, e impulsamos el cambio, pero detrás de nosotros hay personas y que desarrollan sus actividades de acuerdo con un modelo que ya tienen. Y lo que queremos es cambiar la organización para inyectarles, para que se integren dentro de esta nueva cultura de buen gobierno corporativo. Entonces, si queremos un cambio real, tenemos que organizarlo y gestionarlo. Aquí hay métodos y hay fórmulas y herramientas de gestión. Básicamente, ¿cómo podemos hacer la gestión del cambio? Lógicamente, el líder tiene que dar ejemplo de esa nueva cultura que queremos ir implementando. Tenemos que inculcar, ya veremos cómo, la cultura del cumplimiento normativo como base central, base fundamental del triple eje de este nuevo modelo de gobierno corporativo. En tercer lugar, tenemos que construir un equipo de cumplimiento normativo al que autorizamos y al que delegamos funciones concretas para que efectivamente se comprometan con este cambio y sean capaces de poder desplegarlo en cada uno de los diferentes escenarios en donde las personas de la organización desarrollan sus cometidos, desarrollan sus actividades de forma estructurada. En cuarto lugar, tenemos que ir incluyendo los valores de cumplimiento en la formación continua que se proporciona a los empleados. Y en esos manuales de bienvenida a los empleados no solamente hay que enseñarles las tareas básicas para el cumplimiento y el desempeño de sus tareas, sino también hay que inculcarle que ese nuevo modelo es un modelo que es básico para la nueva empresa que se espera en la que ellos participen, que es la nueva empresa sostenible. Este nuevo formato formativo pues formará parte de la fórmula de que la empresa ponga en marcha para evaluar el desempeño. El quinto elemento de este cambio pues lo proporcionaría la garantía que tienen los procedimientos de todos los departamentos para incluyan el cumplimiento normativo. Aquí utilizaremos también algunos estándares, no solamente el cumplimiento legal, como para que precisamente dentro de esos procesos no solamente estén como entrada esos elementos que son de cumplimiento, sino que puedan garantizar que esas salidas, esas cosas, esos resultados que se esperan de las personas que desarrollan las tareas también tengan integrado ese cumplimiento normativo que, como he comentado y veremos, es un cumplimiento voluntario, obligatorio o también voluntario de acuerdo con las exigencias que nosotros mismos nos vamos formulando. Bien, el último de los elementos que contribuirán a este cambio sería el contar con las tecnologías adecuadas. En función de la disponibilidad económica que tengan las organizaciones, pues pueden contar, como hemos visto, con dispositivos tecnológicos que permiten integrar de una manera cómoda, de una manera concreta, toda la integración de estos elementos y nos permite saber realmente de qué elementos estamos hablando y en qué estructura estamos desarrollando cualquiera de estos cambios. Bien, una vez que hemos centrado cómo hacemos los cambios, vamos a ver realmente dentro de este esquema voluntario en dónde podemos ir incorporando estos nuevos elementos que puedan servir como documento paradigmático para que el resto de las personas de la organización puedan conocerlo, comprenderlo y, por supuesto, implantarlo de una forma material. Aquí, como os he dicho, la política, el código y el manual
son los elementos básicos que son los que permiten construir la base del sistema y su posterior materialización. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora cuáles serían aquellos elementos de la cultura en donde realmente habrá que incidir para desarrollar el cambio de la gestión. Ya se ha comentado que, por supuesto, la política debe de desarrollar estos nuevos elementos, que se constate el respeto y la implementación activa por parte de la dirección con la política, que se vea la consistencia en el tratamiento de acciones similares con independencia de la posición, que sirva de guía, el entrenamiento y predicción con el ejemplo, como se ha dicho, que se realicen evaluaciones adecuadas y potenciales a los empleados antes de su contratación. Esto es una de las reglas básicas. Los trabajadores que entren en la organización deben tener una evaluación de cómo son en relación con esta nueva cultura, que tiene que ver con la ética, comportamiento y gobernanza, establecer programas de iniciación precisamente para conformar a personas con esta nueva cultura, se une a esa formación continua, a esa comunicación continua, de forma abierta, de forma clara, a través de canales, de sistemas de información que permitan no solamente concretar esta nueva estrategia de gestión del cambio, sino también que permita la formulación y la comunicación de algunos ilícitos contra lo que se espera de cada uno de ellos en relación con este sistema de buen gobierno corporativo. El reconocimiento visible de los logros y la medida disciplinaria rápida y relacionada con el cumplimiento con el incumplimiento o de estos ilícitos o de estas contrariedades respecto a esta nueva conformidad, a este nuevo elemento del sistema de buen gobierno corporativo. Bien, una de los ejes de la cultura en donde hemos de influir de una forma estructurada y concreta, podríamos centrarlo en 5 ejes. Los ejes que tienen que ver en la decisión y cómo se influye en la cultura, formando parte de esa toma de decisión que se articula en una serie de herramientas y de documentación y de programas como son el de la formación de voluntad, protocolo de toma de decisiones, información previa, supervisión y evaluación. Otro eje sería la norma, cuáles son las normas, cómo se estructuran, cuáles son aquellas que son claves, que ya se ha dicho varias veces, la estructura normativa, el código, la política, cuál es la estructura de control básica, como para que una vez que se hacen las delegaciones y se producen los sistemas de control, hacia dónde hay que marcar las reglas del control y la supervisión, en dónde están esos elementos que van a permitir una supervisión o un control rápido sobre los elementos que se delegan, el eje de formación como una de las claves para que se pueda configurar esta nueva cultura, y finalmente, como se ha comentado también, la parte de sanciones, es decir, no solamente hay que impulsar, hay que motorizar el cambio, sino que hay que exigir el cambio, marcando aquellas faltas, cuál es su naturaleza, cuál es su gravedad y, por tanto, imponer una serie de sanciones acorde con el incumplimiento y con el ilícito e irregularidad que se comete en este nuevo esquema. Bien, dicho esto, esto es otra forma de cómo se puede ver las principales herramientas de gestión de la cultura. Aquí aparecen el modo en donde los 5 ejes influyen en la cultura y cómo influyen. Pues el primer eje, que sería las decisiones, influyen en la voluntad de cumplimiento con el establecimiento de los protocolos y el cumplimiento que marque el negocio, como la voluntad de cumplimiento se puede variar con el empleo de los códigos y de las líneas normativas que están claramente definidas, cómo se puede modificar la voluntad de cumplimiento con una estructura de control basada en reglas de una nueva organización organizacional, en donde forme parte no solamente la estructura tradicional y habitual de las empresas, que se organizan de forma estructurada y de forma interna, con una estructura
pues casi vertical. Aquí hay que incluir organizaciones que tienen que ver con el cumplimiento y el desempeño de este nuevo sistema de gobierno corporativo, y junto a esta organización vertical o estructural hay que incluir, como veremos, una organización más matricial, de acuerdo con el nuevo marco, con los nuevos proyectos que se desarrollen, pero también una estructura que vele por el cumplimiento y el funcionamiento de lo que sería el sistema de gobierno corporativo. Otra de la voluntad de cómo se influye en el cambio sería la formación, como se ha dicho, que también exige una voluntad permite el cambio en la voluntad de cumplimiento con la formación y, por supuesto, el comportamiento ético. Y finalmente, como se ha dicho, el eje del exigir el cumplimiento, que también modifica la voluntad de cumplimiento mediante la incorporación de sistemas disciplinarios y también la regulación e imposición de las sanciones allí que cuando son necesarios. Bien, dicho esto, hay una serie de plazos, la gestión del cambio no es algo que acabe con su organización. Llevar a efecto esta estructura supone tiempo que de alguna manera tiene que ver con lo que sería la madurez del sistema, de este sistema de buen gobierno corporativo, que, como he dicho, marca la visión y estrategia de la nueva empresa sostenible, de las empresas que se consideran sostenibles y que fundamentalmente se centran en función de la madurez que ya se tengan, en función del tipo de organización y de los sistemas que ya haya incorporado, pues de 1 a 5 años. Lógicamente, la gestión del cambio, pues de alguna forma, esto que se ha dicho, tiene un esquema que forma parte de la planificación y de las acciones que se vayan desarrollando. Cada actuación formará parte del esquema de acciones dentro de ese plan de medidas del sistema de buen gobierno, y por supuesto van a permitir no solamente el diseño de acciones, sino también cómo se van a controlar, cómo se va a hacer el sistema de seguimiento y, por supuesto, cómo se evaluar para garantizar que efectivamente aquella herramienta, aquellos elementos del cambio, pues no solamente se materializan, sino que alcanzan el éxito para el que están predefinidos. Bien, pues hemos visto los dos elementos claves de la nueva dirección, que serían el elemento de dirección y liderazgo, el elemento de impulso a través de la estrategia de gestión del cambio de la cultura, y ahora vamos a ver otro elemento de la gestión del buen gobierno corporativo, que tiene que ver con otro de los elementos de la materia de ese desarrollo, que sería la planificación de actividades, y que forma parte de otro requisito, que es el requisito de la planificación. Cómo planificamos, cómo establecemos objetivos para alcanzarlo, cómo es el plan de medida, cómo se construyen los controles, cómo se hace el sistema de evaluación, cuáles son los indicadores que nos permiten conocer el grado y el alcance de su seguimiento, y aquí formulamos una planificación de las actividades que ya se señalaron en el taller, quiero recordar, número 2, y que básicamente son una veintena de actividades que tienen una estructura, un formato. Unas son documentales, otras son programáticas, otras son el método. Fundamentalmente todas son desarrolladas por personas de la organización que, por supuesto, tienen que tener la competencia necesaria, es decir, no solamente conocer, sino tener las atribuciones y comprometerse con el cumplimiento de estas actividades para que el buen gobierno corporativo que rija la organización de estas nuevas empresas puedan desarrollarse. Bien, junto a la planificación, el líder tiene que tener una función clave que también es directiva, que es la de la desburocratización, o dicho de otra manera, cómo se integran todas estas herramientas en las actividades que actualmente se desarrollan en la organización. Esto que aquí se dice hoy no se trata de burocratizar a la organización incorporando nuevos elementos, nuevos documentos, nuevas herramientas. Por el contrario, esto puede permitir, es una nueva oportunidad
para poner en valor las actividades y cómo se están gestionando. Y por tanto, allí donde efectivamente falten algunas, se completan las actividades que se están desarrollando, y si efectivamente ya se están desarrollando, lo único que se hace es incorporar esos nuevos elementos dentro de los esquemas que ya se tienen. Se va a procurar que de alguna manera este nuevo esquema se documente, y más que documentar, se ponga de manifiesto de una forma clara y concreta allí donde efectivamente es necesario. Y por supuesto hay una labor de tránsito que efectivamente es técnica y se necesita desarrollar, como cuando se empieza a desarrollar una nueva actividad en la organización, y que por tanto hay que ponerla en marcha, hay que probarla, hay que saber a quiénes se le encomiendan estas nuevas actividades, hay que probarla, hay que establecer operaciones de ver realmente si están o no respondiendo a lo que se quiere, y por supuesto aquellos que esperan los grupos de interés a los que van determinados. También ir revisando a medida que se van implementando estas actividades, de manera que con su revisión se va mejorando, para finalmente poner en marcha la actividad de una forma ya probada, de una forma verificada, y procurando sostener o procurando que coincidan al máximo con aquellas necesidades y expectativas respecto al grupo de interés que va dirigida. En definitiva, la integración se marca como uno de los elementos clave de esta nueva dirección, en el sentido de poner en marcha no nuevos mecanismos de desarrollo, sino también mecanismos que integren lo que se hacen, con el fin de facilitar que no se burocratiza, y que las personas que ya están conduciendo las actividades, o el apoyo o el soporte de estas actividades, puedan conocer y comprender lo antes posible cómo se configuran este nuevo sistema, que de alguna manera son elementos que van a formar parte también en cuanto a las competencias de esta nueva organización, y que por tanto también se incorporan dentro de esta nueva cultura. No leo todas las diapositivas, como os he dicho antes, pues porque no pretendo ser absolutamente excesivo con los contenidos, y porque, como digo, las diapositivas se van a presentar para que las personas que tengan interés pues puedan de alguna manera puedan conocerlo. Aquí hay una combinación entre cuáles son los elementos del nuevo sistema, su estructura a través de los 3 niveles y los procedimientos que precisan de integración. Aquí lo que se hace es que se integran en los nuevos con los que ya haya, de manera que en esta matriz podemos saber exactamente lo que hay, lo que falta, y cuáles serían los nuevos documentos, programas o métodos que hay que incorporar, como para que el resultado final esperado por la nueva dirección y el liderazgo pues se puedan desarrollar dentro de ese esquema nuevo, que se planifica de acuerdo con las actividades que se ha comentado antes, en un proceso metódico, pero un proceso que además tiene una serie de hitos que por cierto permite ir construyéndolo de una forma periódica, de una forma acorde con los nuevos enfoques que se incorporan en la nueva visión de la organización, y que, como he dicho, finalmente van a formar parte de esta nueva dirección en los nuevos procesos, procedimientos, métodos, estándares, hojas de cálculo, y por supuesto dentro de las competencias y conocimientos de las personas que están detrás de esta estructura, de la nueva gestión. Bien, dicho esto, hay una serie de documentos que se van a colgar cuando se pueda. Creo que próximamente vamos a empezar a ir colocando algunas de las documentaciones que aquí, además de las ponencias, se van a ir incorporando. En este caso tienen que ver con el modelo propuesto para la conformación de una nueva dirección, por supuesto una nueva dirección líder, responsable, delegante, facultante, autorizante, pero por supuesto que no delega las actividades de elección y delegación y por supuesto supervisión para que efectivamente el modelo de buen sistema, de buen gobierno corporativo sea el resultado que se espera. Para ello también pues lo primero que deben hacer estos nuevos directivos y estos nuevos líderes, por supuesto, es empaparse de estas reglas básicas que tienen que ver
con el comportamiento ético, el nuevo funcionamiento a través del buen gobierno, la gobernanza y, por supuesto, cómo somos capaces de cumplir, y no solamente aquella exigencia obligatoria, sino también voluntaria. Bien, pasamos ahora al cuarto taller. Vuelvo a comentar y vuelvo a recordar que en el chat se pueden ir detallando las preguntas que luego finalmente vamos a ir desarrollando, y como he dicho anteriormente, paso al cuarto taller, no sin antes, bueno, si ahí hubiera alguna pregunta que ha de hacerse respecto al taller anterior, bueno, pues, y que no espere al siguiente, pueden hacerlo ahora, o si no, pues paso al siguiente con el fin de, bueno, de cumplir con los tiempos que tenemos. Bien, no sé si ya aparece en pantalla la primera diapositiva. Sí, aparece, Miguel Ángel. Gracias, Noelia. Bien, pues sin más, pasamos a un taller que, bueno, que combina el formalismo con la herramienta de gestión. Esto yo diría que es algo complicado. Y es algo complicado cuando realmente estamos hablando de la parte de comportamiento, que, como hemos dicho, forma parte, es el eje estructural del nuevo sistema de gestión de buen gobierno corporativo, que tiene como los otros dos ejes a la ética y a la gobernanza. Por tanto, el eje central es un eje formal que precisa de convertirlo en herramientas que permitan a los directores y gestores de poder implementarlo. Bien, entonces, vamos a ver. Perdonar un segundo, que aquí la técnica a veces... Ahora parece que sí. Vale. Bueno, en primer lugar, como anteriormente también he expuesto, aquí también hay que hacer algunas notas, precisamente las voy a leer para que queden claros, en el sentido de que, como he comentado anteriormente, aquí el reto es complicado. Y es complicado porque... Miguel Ángel, no sé si estamos viendo la misma pantalla que tú ahora. Es que se ve como cortada. ¿Cortada? A ver ahora. Sí. Voy a iniciar, voy a volver a compartir porque creo que he tenido antes un problema. A ver ahora. Ya me dices ahora sí. Sí se ve, pero no sé si estamos... Ahora sí, sí, ¿no? perfecto, Vale, ahora sí. Bien. Vale, pues aquí también voy a precisar algunas consideraciones. A ver, se exponen formalismos técnico-jurídicos de comprensión, a veces complicados, pero que deben cumplirse inexcusablemente. Por tanto, los líderes y directores no son abogados, no son conocedores de los términos jurídicos, pero sí deben de tener ese conocimiento. Se conjugan e integran formalismos técnicos jurídicos con métodos de dirección y herramientas de gestión con el fin de que puedan materializarse en la empresa mecanismos capaces de influir en la toma de decisiones de corto, medio y largo plazo. En tercer lugar, se pretende sensibilizar, formar, informar y dar criterios para conformar un sistema de gobierno corporativo de gestión, con un estilo de dirección propio, aunque sin olvidar los preceptos de aplicación. En cuarto lugar, a pesar de que el sistema se apoya en tres principios básicos, la ética, el cumplimiento y la gobernanza, los aspectos que en estos momentos se van a tratar se centran prioritariamente en elementos de cumplimiento normativo penal y por el enorme calado e impacto y repercusiones económicas, administrativas y de reputación que tienen para todas las empresas públicas y privadas de medio ambiente u otro sector, en el caso de no disponer de un modelo de gestión fiable e idóneo que las estima o atenúe la responsabilidad jurídico-penal si se produjeran ilícitos.
Por tanto, en esta ocasión hemos escogido una metodología prioritaria basada en la UNE 19.601. En este caso van a marcar el esquema de lo que vamos a ir viendo. Esto no significa que obviemos o que olvidemos algunos de los métodos que tienen que ver con comportamiento y con gobernanza, pero aquí, como digo, la normativa jurídica de aplicación a nivel nacional y el estándar que regula este cumplimiento es el que básicamente vamos a ir utilizando. En cuanto al contenido, pues básicamente el contenido que aquí vamos a tratar pues va a ser fundamentalmente vamos a hablar del contexto de análisis normativo centrado en el cumplimiento, contexto no solamente nacional, sino también internacional. Hablaremos de los requisitos normativos, del ciclo de vida, de los delitos penales de las empresas públicas y privadas, de la gestión normativa, de la información documentada que es necesario tener en las empresas como para poder cumplir precisamente con la normativa, y luego vamos a tratar brevemente de cuáles serían los contenidos de los talleres próximos 5 y 6, que posiblemente tendrán lugar durante el día 13 de julio, el próximo 13 de julio a las 9:30. Bien. Bueno, pues sin más, vamos a empezar a analizar lo que aquí se ha comentado. Aquí con esta diapositiva, de alguna manera se van a ver los elementos formales y los elementos de dirección que vamos a tratar de conjugar de una forma integrada. El primer elemento formal que tenemos en cuenta, como os ha dicho, es que el nuevo sistema de gestión de buen gobierno lo centran 3 principios básicos. La ética, de la que forma parte la cultura organizacional, que son principios, que son compromisos, valores, principios, conducta, que tienen que ver con las actividades, con temas de interés, el cumplimiento normativo, que regulan básicamente como eje todos los aspectos que tienen que ver con las actividades, su relación con el sector, con el ecosistema centrado en las fases del ciclo de vida, con los grupos de interés, los enfoques, que son de sostenibilidad, y finalmente el tercer principio, la gobernanza y la toma de decisiones. A continuación, vamos a ver cómo estos 3 principios, que serían ética, gobernanza y cumplimiento, se enmarcan dentro de esta serie de 7 materias, que son las que en estos momentos estamos viendo, y precisamente este taller de normativa forma parte del primer elemento, el de contexto, y dentro de su primer elemento formaría parte con una serie de actuaciones que la empresa tiene que hacer como para conformar la información necesaria que pueda nutrir, pueda desarrollar decisiones que sean decisiones que lleven al éxito o a los objetivos que estén pretendidos. Y aquí la identificación y gestión del cumplimiento es una de ellas. Una vez que centremos el lugar que ocupa dentro de ese elemento, de esa materia y de ese principio, pues vamos a ver realmente, cuál es la información jurídica básica y relevante que vamos a tener en cuenta. Para la parte ética hemos tenido en cuenta alguna que es voluntaria, como la ISO 26000 de 2010, pero también una legislación que es básica del empleado en este caso del empleado público de 2015, o de la circular de 2015, o del Código Penal, o de la Ley Orgánica del Código Penal de 2015, o de la circular de la Fiscalía General de 2016, cumplimiento normativo, que tiene que ver con normativo voluntario u obligatorio, que tiene que ver con la extinta o la anulada ISO 19600, que se ha sustituido por la reciente UNE ISO 33701, con esta otra normativa que vamos a ver posteriormente y que ahí se detalla, que no solamente es de cumplimiento normativo, sino también de requisitos aplicables en relación con los comportamientos y con los cumplimientos que tenemos con los grupos de interés y con nuestras propias actividades y con los temas que son relevantes por ese diálogo que tenemos con los grupos de interés, y finalmente con esa normativa que es obligatoria y también es voluntaria y que tiene que ver con los principios de propósito, facilitadores, fundacionales y resultados que esperamos obtener con ese nuevo esquema de gobernanza. En conjunto, estos tres principios
pues alcanzarían, como digo, lo que sería el sistema de buen gobierno corporativo. Bien, el elemento que nos va a permitir gestionar o llevar del formalismo a la gestión o dirección de ese esquema de normativo, pues sería, en primer lugar, ya tenemos todo identificado, todo lo que sería la identificación normativa, utilizando los métodos concretos y, por supuesto, teniendo en cuenta la normativa que es relevante, que es la que va a servir como para que los resultados sean lo más fiables y los mejores posibles. Vamos a comprender o a pedir que se nos permita comprender con el asesoramiento técnico correspondiente esa normativa. Vamos a construir diagnósticos que nos permitan conocer de modo comparativo cómo estamos. Vamos a establecer fichas que nos permitan la conducción de una forma articulada y estructurada hacia cómo vamos, y esta puede ser externa y externa, y cómo declaramos, cómo publicamos, cómo comunicamos al grupo de interés clave estas fichas, como para que también puedan responder acorde con el nuevo esquema. Y finalmente gestionemos la normativa, evaluemos su impacto, determinemos y sigamos su cumplimiento a través de un sistema de evaluación con indicadores para permitir que en un momento determinado puedan ser examinadas el cumplimiento normativo, y una vez que tengamos los resultados puedan declararse si efectivamente los resultados son conformes o si efectivamente hay una serie de acciones que son correctivas, que nos permitan de una forma estructurada su revisión y también la mejora continua sobre la base de la corrección de esos incumplimientos, de esos hallazgos que se consideran no conformes, o también, ¿por qué no?, incorporando en el sistema elementos que proceden de la innovación, de la creatividad o simplemente del aprendizaje y del conocimiento de nuestros talentos internos, o también de cómo empleamos las políticas de benchmarking, o cómo a la hora de la comunicación de nuestro sistema de valor, de grupo de interés, nos permiten también incorporar mejora al sistema. Bien, pues dicho esto, en esta matriz, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo que sería la matriz de la regulación normativa voluntaria o obligatoria de todo el esquema de buena gestión, de buen gobierno corporativo. Al pie de la diapositiva aparecen el número de talleres en donde de alguna forma concreta o una forma transversal pues se van a concretar elementos normativos para garantizar que efectivamente se comprenden y se integran estos elementos. En la parte izquierda tenemos aquellas entradas que serían entradas normativas, las acciones, qué actividades hay que desarrollar por parte de la dirección o por parte de las personas que organizan el sistema, y luego finalmente qué obtenemos con esta gestión. Como digo, en el taller 2 ya se dieron algunas de esas herramientas. En el taller 4 vamos a centrar precisamente nos vamos a centrar en esa identificación de fichas que proceden del cumplimiento del Código Penal y de la Fiscalía y de la circular de la Fiscalía General del Estado, cómo se desarrollan esos procedimientos para identificar riesgos que tienen impacto negativo y, por supuesto, impagos que pueden, además, tener impacto delictivo o impacto penal, y cómo evaluamos la normativa de contexto o la normativa que nos afectan a nuestras actividades, al entorno en donde se desarrolla, teniendo en cuenta, por supuesto, metodologías como ciclo de vida o metodología como coauditoría o ecogestión. Bien, en los próximos talleres veremos algunas normas que tienen que ver con la metodología de evaluación para diseñar el esquema de riesgos inherentes a través de la herramienta de evaluación que también para la que se van a utilizar métodos concretos y cuáles son los resultados o aquellos mapas que nos van a definir de una forma clara cuáles son los riesgos penales
y los pliegos de cumplimiento. Hay otro taller que es el 7, que unido al 6 y al otros talleres, de alguna manera van a permitirnos incorporar normativas que van a exigir también, pues eso, incorporarlo en aquellas actividades que anteriormente hemos definido como que de planificación del sistema. En esta diapositiva vamos a ver la parte de contexto. La parte de contexto, cuáles son aquellas reglas normativas que lo que de alguna manera centran la parte del principio de cumplimiento del sistema de gestión de buen gobierno. Vamos a ver una breve introducción a la parte internacional y al periodo en donde, en líneas generales, las empresas más avanzadas que se encuentran en las diferentes naciones, fundamentalmente democráticas de nuestro entorno, y fundamentalmente, además, aquellas empresas que han tenido el apoyo y también el apoyo normalizado por las instituciones y los estados que la regulan, pues vienen construyendo sistemas de sostenibilidad que tienen que ver anteriormente con reglas más técnicas que de cumplimiento y de gobernanza, que luego a partir del año 95 se centraron también en la parte de cumplimiento, básicamente de cumplimiento, pero que efectivamente no han sido capaces de armonizar un sistema de gobierno, de buen gobierno corporativo, en donde de alguna manera se centren mecanismos normativos que afecten al mismo tiempo a la ética, al cumplimiento y a la gobernanza. Por tanto, las conclusiones de esta matriz es que sí, hay empresas, hay estándares, hay normativas que regulan y que recogen cuestiones de incumplimiento por parte de organizaciones o cuestiones de ilícito a los códigos penales o cuestiones de no armonizar reglas de funcionamiento de gobernanza, pero aún no se ha construido una normativa común internacional a través de un convenio marco que proceda de Naciones Unidas, como sí se ha hecho con objetivos de desarrollo sostenible, en donde se marca una visión a medio plazo hasta el año 2030 para configurar un nuevo mundo basado en la consecución de nuevos objetivos de desarrollo sostenible, o cómo los principios del Pacto Mundial permiten configurar reglas que de alguna manera sostienen reglas determinadas, pero que no construyen elementos concretos, como así lo hacen algunos estándares que de alguna forma singular sí lo tienen. El esquema que aquí tratamos de poner en marcha es un tema, como se dice, que integran varios elementos con el fin de construir de alguna manera el apoyo metodológico con las reglas voluntarias y obligatorias que hasta el momento se han dado. Como digo, desde el año 1995 hasta ahora, las organizaciones, tanto internacionales como de nuestro entorno europeo, como también los comités técnicos internacionales y nacionales, han venido desarrollando, que como hito se puede comentar que ya en el año 95 hubo una convención contra el soborno, en el año 97, como en el año 2003 hay una convención de la ONU contra la corrupción de los principios para contestar el soborno en las empresas. En el año 2000 se publicaron los principios del milenio. En el año 2006 hay un estándar importante australiano que marca una base importante para desarrollar este esquema de cumplimiento, como en el año 2009 la OCDE marca otro hito disponiendo una serie de directrices y de actuaciones en torno al ilícito, al incumplimiento fundamentalmente funcionarial del cohecho, como en el año 2010 se aparece en la ISO 26000, la nueva guía de responsabilidad social, y aquí, como les comento, aparece una serie de normativa voluntaria y obligatoria que marca el esquema por hito de lo que ha ocurrido en los últimos 22 años. Bien, es cierto que vuelvo a comentar que este triple esquema de principios de regulación de este sistema pues aún no es fácil, por supuesto, porque aquí se ponen en marcha mecanismos éticos, de conducta, grupos de interés, normativa, esquema, método, principios, en fin, no es fácil. Pero sí que es posible de alguna manera extraer de esa normativa cuál es aquello que es importante para conformar este nuevo modelo.
Bien, una vez dicho esto, que sería un poco el contexto internacional, vamos a ver aquí ahora un poco el esquema de la gestión de esta normativa, que ya en la anterior UNE 16.000 se establecía, enmarcada en la regla del cumplimiento, en donde de alguna manera en la base de la exigencia de este principio establece el deber de cumplimiento de una serie de normativas, que es la fiscal, medio ambiente, trabajadores, administrativo, prevención penal, que se incorpora esta norma mediante la publicación en el año 2017 de una norma española, que es la UNE 19.601, como además a este esquema hemos de añadir una serie de métodos o de estándares que son internacionales y que de alguna manera incorporan instrumentos de cumplimiento normativo, como son la ISO 37001, es una UNE ISO 37001, pero también otras como puede ser la UNE ISO 37000 sobre sistema interno de información de irregularidades que se puedan producir contra la normativa de la Unión Europea, o, por supuesto, como se ha comentado, la UNE ISO 33301 sobre cumplimiento normativo por parte de las empresas públicas y privadas. Bien, este sería un poco los esquemas de gestión de esta guía, de la guía de gobernanza, que se ha dicho, son 10 principios, que serían principios que nos llevan esto sería la del 37.301, tendrían los elementos de la norma de alto nivel, y lo último que se ha publicado es la guía, es una UNE ISO 37000 de gobernanza, que esto se ha publicado recientemente en mayo, y que de alguna manera establece los 10 principios que rigen la gobernanza, la buena gobernanza en una empresa para conseguir los resultados de buen desempeño, comportamiento y funcionamiento de las empresas que se consideran sostenibles. Bien, en esta diapositiva, de alguna manera lo que se trata es de reflejar de una forma integrada los aspectos fundamentales que tienen que ver con el cumplimiento por parte de las empresas públicas y privadas de lo que establece el artículo 31 bis del Código Penal. Aquí pongo énfasis y insisto en que esto no es algo realmente que se deba o no hacer, hay que hacerlo porque así lo exige la normativa penal de aplicación, y que fundamentalmente se basa en la identificación de las actividades de manera que sepamos en dónde se pueden cometer delitos que sean penales. En la parte derecha se establece la integración con algunos métodos que permiten la gestión de esta normalización. En esta diapositiva también se concretan los procesos de la cultura, cuáles son, por supuesto, a quién le corresponde como órgano el desarrollarlo. Otra diapositiva tiene que ver con los recursos que son necesarios para que en el diseño podamos garantizar que efectivamente esto se lleva a cabo de una forma segura, de una forma fiable. Otra de los elementos que también aparecen en el Código Penal, artículo 31 bis, numeral 4, como se ha dicho anteriormente, como los de antes, es el canal de comunicaciones, que también se ha comentado. Otro de los elementos que también el Código Penal en su 31.5, numeral 5, exige para las empresas, el régimen disciplinario, y por tanto, como desde la alta dirección hay que establecerse en las diferentes políticas, debiendo también establecer procedimientos de diligencia, y cómo esos procedimientos han de velar porque se conozca y se sepa realmente lo relativo a las conductas que han de ser sancionadas por incurrir en falta disciplinaria. Y por supuesto las sanciones tienen que ser proporcionales. Esto realmente no es algo que deban cumplir las empresas ahora, sino que deben cumplirlo desde el año 2015. Y que por tanto, en el caso de que no sea así, las empresas jurídicas como tal pues son susceptibles o son responsables jurídicamente
de los ilícitos que sus administradores o las personas sobre las que han de desarrollarse la herramienta de control, de alguna forma cometen o incurren en los delitos que dentro de un momento vamos a ver por parte de la empresa. Por tanto, es necesario conocer esta regla, estos esquemas, que permite incorporar en la empresa esos elementos que la van a proteger del incumplimiento por parte de sus administradores, de sus rectores, de sus órganos de gobierno, de que se cometan esos ilícitos y, por supuesto, del resto de los trabajadores, en el sentido de que pueden cometer ilícitos en donde ellos tienen un beneficio y además lo cometen porque se han obviado aquella regla de supervisión por parte de aquellos que tenían que establecer los procedimientos de control y de supervisión. Bien, dicho esto, una primera regla, dentro de este esquema de matriz que han de tener claras las empresas dentro de este esquema, que se pone de manifiesto, no porque lo digan los métodos, como aquí se ha expresado, de la UNE 19601, sino por lo que lo dice en el Código Penal, y quiero también ser muy concreto, y por eso voy a leer esta diapositiva, serían los siguientes. El artículo 31 bis del Código Penal del año 2015, a través de la Ley Orgánica, dice claramente que las empresas jurídicas son responsables penalmente, y lo dice en su 31 bis, numeral de 1 al 15. ¿Cuándo? Cuando en nombre o por cuenta de las mismas, de las empresas, o en su beneficio directo o indirecto, o por sus representantes legales, o por aquellos que actuando individualmente como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control interno de la misma. Pero también son responsables jurídicamente cuando los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta en beneficio directo o indirecto de la misma, o por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado anterior, es decir, de alguna manera por los que ostentan el máximo poder o la máxima autoridad, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquello los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus actividades atendidas y concretas en las circunstancias de cada caso. Por tanto, son muchas las casuísticas que pueden presentarse ante la comisión de cada uno de los muchos tipos delictivos que la empresa va a afrontar en el caso de que puedan ser cometidos por los responsables o por el resto de la empresa. Bien, a continuación, cómo serían, cuáles son las exenciones que el Código Penal permite como exención para esta empresa. Pues estos se establecen en el 31 bis del número 2, en el 2, y serían: la empresa tiene que adoptar modelos de organización y gestión, confiar su supervisión a un órgano con poder autónomo e independiente, por supuesto, que los autores que han cometido el delito lo hagan eludiendo fraudulentamente el modelo establecido, que no se haya producido una omisión insuficiente de sus funciones de supervisión y de vigilancia, y también que, por último, que serían las 4 reglas básicas para que puedan permitirse la exención a las personas jurídicas en los casos en que se puedan cometer ilícitos penales. Bien. El tercero de los elementos que hay que tener en cuenta, de acuerdo al Código Penal, pues serían cómo son esos modelos de gestión que las empresas tienen que poner en marcha para que respondan al cumplimiento de este artículo, que serían, como se ha comentado, identificar actividades, establecer procedimientos de formación, establecer recursos financieros suficientes, comunicación de las irregularidades a través de sistemas de información, proceso disciplinario y verificación del sistema. Un cuarto elemento clave en este diseño de cumplimiento de las empresas serían cuáles son las actividades que básicamente las empresas deben acometer para que se puedan ser atenuadas por parte de las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Pues haber confesado de forma inmediata la infracción, colaborar con la justicia, reparar o disminuir el daño, haber implantado antes el delito o medidas de prevención y de los descubrimientos del delito. Bien, esto sería un poco lo que sería el diseño de lo que sería la normativa básica,
que en este caso tiene una interpretación y que se desarrolla de acuerdo con la circular establecida por la Fiscalía General. Aparecen varias preguntas, en este caso 5. También se contiene en la diapositiva la respuesta a cada una de ellas. Fundamental la primera, que establece los 25 tipos delictivos que las empresas pueden incurrir en los casos en que estos sean potencial, inherente o relevante, y aquello además que incorporan nuevas directivas que se han promulgado o se han publicado recientemente en nuestro derecho comunitario. Se responde por la circular general a las preguntas 2, 3, 4, como cuáles son los requisitos que la persona jurídica debe cumplir para apreciarse la atenuación, que básicamente se ha concretado anteriormente, o cuáles son los requisitos que debe cumplir un programa de prevención de delitos. Bien, los nuevos elementos que se ha dicho como para construir este sistema están basados en donde se documenta la identificación de las actividades que desarrolla la organización, básicamente estableciendo sistemas y métodos como el del ciclo de vida, conocer cuáles son las actividades y su relación con el entorno en donde se desarrolla, basado en esta metodología. También, bueno, pues conocer esos riesgos delictivos y su tratamiento del riesgo delictivo que aparecen claramente identificados en la Fiscalía General y, por tanto, que se tenga muy claro, y que esto tiene que tener en conocimiento de toda organización, cuáles serían los textos legales relevantes, que a nivel nacional sería uno obligatorio, que sería el del Código Penal, otro que es de recomendaciones por parte de la Fiscalía, y por último, uno que procede por transposición de una directiva comunitaria, que es la Orden 1030 de 2021, respecto a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos. Bien. En esta diapositiva pues, se analiza cuál sería el marco, la información técnico-jurídico del marco que estamos acá analizando. En primer lugar, tendríamos, lo que hemos hecho es desarrollar un documento que también se va a entregar en el repositorio. Es un documento que de alguna manera recoge y regula todo el marco normativo, teniendo en cuenta toda la dimensión que aquí se está tratando. Por tanto, se ha hecho un informe que se llama Marco Técnico, Jurídico, que deben de cumplir las empresas que deban cumplir esta normativa. Este marco, este documento, pues es un documento de cumplimiento para todos los órganos de gobierno. Pero también el documento tiene una parte que es un resumen que se ha hecho del documento que va dirigido a las personas que de alguna manera tienen delegadas funciones por parte de la alta dirección. Es un documento resumen de gestión para saber realmente cuáles son las cosas que hay que poner en marcha dentro de este informe técnico jurídico. Y finalmente hay una parte que es la parte de conclusiones, que tiene que ver con qué es lo que tienen que conocer todos los trabajadores de la organización para cumplir las normas. Es un documento básico, un documento sencillo que tiene que llegar a todas las personas de la organización para garantizar que efectivamente comprenden y además van a cumplir lo básico a aquellos que les exige como trabajadores de esta organización. Se ha estado viendo algunos de las carátulas de esos documentos marcos técnicos que afectan, como digo, al órgano de gobierno, a los responsables y directivos de la organización, a los responsables de área o de departamento y, por supuesto, el resumen de conclusiones que tiene que ir dirigido, que aquí se expone, basado simplemente en un decálogo de actuaciones que no solamente deben de conocer, sino que deben de comprender las declaraciones de responsabilidades por parte de los trabajadores que tienen la organización. Declaraciones de cumplimiento que aparecen en la política. En esta diapositiva vamos a ver realmente cuál es todo el esquema un poco de lo que serían los delitos, ¿no? Y cuál es el nivel de consecución y de ejecución de los delitos. Para una buena comprensión de lo que aquí hablamos, lo primero que se ha hecho es establecer una metodología que permita determinar los términos de cada uno de los posibles ilícitos que aquí vamos a tratar.
Corrupción no es lo mismo que soborno, o tráfico de influencia, o conflicto de interés, o nepotismo, o fraude, ni tampoco es lo mismo que otros riesgos que tienen que ver con el cohecho, o la malversación, o la prevaricación, o la negociación, o las exacciones fiscales, o las violaciones de secreto. Fundamentalmente, el esquema utilizado, como el anterior, se trata de incluir en la gestión elementos de entrada, como en este caso el Código Penal, la lista de riesgos penales que aparece en la circular, y luego en los procesos sacar los listados potenciales y, por supuesto, las fichas de delito que sean capaces de comprender y de poder seguir de una forma responsable y poder hacer lo que se hace. Entran criterios para analizar riesgos y nos sale en la lista de delitos materiales, criterios para activizar los riesgos materiales y nos sale en la lista de los riesgos que son inherentes o procedentes de las actividades, y aquí nos salen los diferentes mapas, tanto inherentes como de actividades. A partir de ahí hay un procedimiento de gestión y de evaluación del cumplimiento normativo, en el que se basa realmente de reglas de identificación, verificación, actuación, elaboración del informe de evaluación, y también aquellos elementos que van a permitir conocer de una forma exacta cómo se desarrollan esa normativa que va a permitir garantizar el cumplimiento. Como se ha dicho anteriormente, hay una serie de normativas que no aparecen en este taller, sino que van a ser objeto y concreto de otros talleres que tienen que ver con esos procesos de evaluación de riesgos concretos por delito, de las medidas del plan de medidas y de los objetivos para su alcance de buen gobierno corporativo. Vamos a ver cuáles serían este plan y la interacción de los delitos que integran, cuáles son los informes que se hacen de la medida concreta y cuáles son aquellos elementos que se han tenido en cuenta de tipo normativo para su integración dentro de un mismo marco, de un mismo plan, de un mismo programa de gestión y de control. Y, por último, vamos a ver realmente, vamos a conocer cuáles son los listados de una forma concreta, que nos va a permitir conocer de una forma concreta cuáles son aquellos textos legales que han configurado parte del contexto de nuestra organización y que comprendemos que lo hemos organizado, que a pesar de que sean formales, forman parte de nuestra organización y que por tanto aparecen en nuestras hojas, en nuestros resúmenes normativos, en nuestros resúmenes ejecutivos, y que son de índole interna porque nos obligan puramente porque aparecen dentro de nuestros requisitos y de la configuración que tenemos con nuestro grupo de interés, o porque son informes o porque son normativas externas que aparecen en nuestro ámbito